Bueno, mis amados hermanos, aquí estamos nueva vez con el estudio bíblico y vamos a estar tratando profundizando la Biblia, un tema bien interesante. Vamos a estar aprendiendo, vamos a estar escudriñando, vamos a profundizar en el día de hoy de quiénes eran los Galileos, real y efectivamente. Vamos a profundizar en esto, vamos a aprender, vamos a buscar con los usos y costumbres de las tierras judías, también, mis amados hermanos, con las raíces hebreas y sobre todo la palabra de Dios. Así que vamos a estar tratando este tema interesante. Recordándoles que pueden encontrar todos estos estudios en audio en nuestra página en la internet www.bendiciendotefm.com. Ahí usted puede escuchar todos estos temas, todos estos estudios que le traemos día tras día. Usted puede escucharlo en el horario que usted le sea mejor, solamente visitando nuestra página en la internet www.bendiciendotefm.com. Ahí tenemos todos estos materiales para que usted sea edificado y bendecido a través del estudio bíblico de la palabra del Señor, de la Torá. Si es que, mis amados, el estudio de hoy, ¿quiénes eran los Galileos? Les recuerdo que en el artículo anterior, donde yo le hablé a ustedes del oficio de Yeshua, cuál era su oficio real y efectivamente, compartí con ustedes, mis amados, sobre el oficio que él hacía real, Yeshua, y también le hablé de los comentarios negativos de los judíos de Jerusalén hacia Yeshua el Mesías por la división que existía entre ellos. Y los judíos de Galilea, mis amados, estos comentarios también nos hablan y nos dicen, nos han hecho pensar que Yeshua, mis amados, era un humilde carpintero. Yo le hablé bien claro de esto y muchas personas tienen la idea de que él era un humilde carpintero, pobre, que no tenía educación y que todos sus conocimientos provienen directamente de Dios. Por eso es necesario, mis amados, conocer sobre la vida también las vidas y las costumbres de las educaciones o de la educación de los judíos del primer siglo. Es importante estudiar los judíos del primer siglo. En la Misna del hebreo, del estudio repetición, nos damos cuenta que es un cuerpo exegético de leyes judías compiladas que recoge, mis amados hermanos, y consolida la tradición oral judía. Esto que está desarrollada durante siglos, desde los tiempos de la Torá o de la ley escrita hasta su codificación. Nos damos cuenta y podemos ver, mis amados, que a manos del rabí Yeshua Hanasí, hacia finales ya de los siglos terceros, encontramos siguientes pasajes, mis amados. Nos damos cuenta aquí también que a los años 5, a la edad cuando le explico de los 5 años de edad, nos damos cuenta aquí que uno de la lista, o cuando ellos podían ya estar listos para el estudio de las escrituras, nos damos cuenta que a los 10 años era para el estudio de la Misna. A los 13 años, porque era por edad, tenían una etapa. A los 5 años de edad, ya uno estaba listo para el estudio de las escrituras. A los 10 años, para el estudio de la Misna. A los 13 años, para cumplir los deberes religiosos, Bar Mizbat. A los 15, para el estudio del Talmud. A los 18 años, para el matrimonio. Ya una persona de 18 años estaba lista ya para el matrimonio. A los 20 años, estaba listo para ejercer una profesión. Ya usted era una profesión, para ser profesional, a los 20 años. A los 30 años, estaba ya usted listo para la plenitud de su fuerza. A los 30 años, para la plenitud de su fuerza. A los 40 años, mis amados, ya usted estaba listo para el entendimiento. Y a los 50 años, usted estaba listo para consejería. Para usted darle consejo a otros, para usted ayudar a otros con un consejo. Era a los 50 años. Amén. Entonces, mis amados, una sinagoga en el primer siglo generalmente tenía su propia escuela. Una sinagoga en el primer siglo, mis amados, generalmente tenía su propia escuela elemental. En la escuela secundaria del Bet Midrash,
donde niños y adultos estudiaban las escrituras y las tradiciones orales, la educación escolar, mis amados, terminaba a los 12 o 13 años. De allí, los niños entonces, mis amados, empezaban a trabajar ya de los 13, 14 años, a los 12 y 13 años, de allí ya los niños empezaban a trabajar. Entonces los estudiantes más sobresalientes podían continuar sus estudios con los adultos en su tiempo libre. Algunos de ellos también, mis amados, animados y apoyados por sus padres, hasta dejaban su hogar para ir a estudiar con uno de los sabios de la Torá. Entonces nos damos cuenta que sin lugar a duda, que este fue el caso de Yeshua el Mesías. Por eso es que después de los 12 años de haberlo encontrado sus padres, que lo encontraron comentando con los maestros de la ley en el templo, no se sabe nada de él hasta los 30 años, donde empieza su ministerio, y vemos que es reconocido por todos como un rabino o maestro, como un rabino o un maestro de la ley. En Lucas capítulo 2, en el verso 42 y verso 47, la forma de estudio a través de la repetición y memorización, no solo de las escrituras, de la Torá, sino de la tradición oral de la Misna. Era tan importante, mis amados, la educación judía, que los contemporáneos de Yeshua conocían ya de memoria las porciones de las escrituras y también, mis amados hermanos, los comentarios. Entonces nos damos cuenta que uno de los famosos padres de la iglesia, Jerónimo, que vivió en Belén, donde aprendieron hebreo para traducir las escrituras en latín, lo que se conoce como hoy día como la Vulgata, la Biblia oficial de la Iglesia Católica comentó que no existe un niño judío que no sepa de memoria, mis amados, la Biblia, porque ellos se encargan de eso desde temprana edad, de enseñarle la Biblia. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en nuestro país y en muchos países, lo menos que se le enseña a los niños es a estudiar la Biblia. La gente ahora se preocupa mucho porque vaya a la universidad, porque sea doctor, sea médico, sea ingeniero, se prepare a ganar dinero, y en eso que se enfoca la gente, no sabiendo, amados, como yo he conocido casos. Yo tuve un amigo que en los mismos días donde se graduó, tuvo un accidente de tránsito y murió. O sea que nos deberíamos nosotros los padres de preocupar un poquito más por enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, porque es lo eterno, es lo que va a estar siempre con ellos de por vida, tanto en este mundo como en el venidero, la palabra de Dios. Deberíamos de preocuparnos un poquito más, porque eso es lo que va a estar siempre, mientras que el trabajo, el estudio, la profesión que usted tenga aquí, eso va a ser mientras usted esté aquí en la tierra. Eso no le va a valer en el cielo. Amén. No es que no estudie, pero que le enseñemos desde temprano a los niños a tener temor de Dios, a buscar a Dios desde temprano. Amén. Entonces, amado, en Israel no existe un niño judío que no sepa de memoria la Biblia, desde Adán hasta Zorobabel. Entonces, todo esto no demuestra, mis amados, todo esto no demuestra a nosotros que hasta los mismos apóstoles y en las multitudes a las que se dirigía Yeshua tenían conocimiento de las escrituras, muy lejos de ser personas, mis amados, sin educación. Los comentarios negativos, mis amados, se debían, mis amados hermanos, a los prejuicios que había entre ellos. A pesar de que Judea era un lugar donde se encontraba el templo, era un pueblo más rural, mayormente rural, mientras que Galilea, por encontrarse en la frontera con las otras naciones, era más urbana y más desarrollada. De hecho, se cree que Galilea era un pueblo más gentil que judío, pero los evangelios nos damos cuenta aquí, mis amados, que el historiador judío del primer siglo, Fabio Josefo, y la arqueología demuestran, mis amados hermanos, todo lo contrario, de que Galilea tenía una población mayormente judía. Se le conocía como Galilea de los gentiles, mis amados hermanos, porque estando, mis amados hermanos, en la frontera existía un gran comercio e intercambio cultural. O sea, era por las personas que cruzaban o los que iban por un tiempo, no que era que vivían ahí. Se le decía Galilea de los gentiles
porque eran mucha mercadería, había muchos vendedores de otros países, de otros pueblos, pero no era porque necesariamente era que vivían allí. Entonces, por eso es que es importante, amado, estudiar, escudriñar y profundizar la palabra y saber los usos y costumbres y saber las raíces hebreas, porque yo sé que cuando usted escuchaba o escucha, dice, no, Galilea los gentiles, usted cree que era que esa ciudad era habitada solo por gentiles. Entonces vemos aquí que no, que eran de paso, que iban a vender sus mercancías, pero no era que vivían, no necesariamente era que era de gentiles. Amén. Entonces la mayor parte del ministerio de Yeshua el Mesías ocurrió en las orillas del mar de Galilea. Yeshua, mis amados hermanos, reclutó 4 de sus apóstoles de las orillas del mar de Galilea. Nos damos cuenta que entre ellos está Simón, está también Andrés, está también Juan y está Jacobo, como lo registra Mateo en el capítulo 4, específicamente en el verso 18 hasta el verso 21. Entonces el famoso sermón del monte, los milagros como cuando comió también sobre el agua, cuando calmó la tormenta, nos damos cuenta aquí, amado, el famoso sermón del monte, los milagros como cuando caminó sobre las aguas, cuando también calmó la tormenta y la alimentación de los 5,000 ocurrieron en Galilea. Esos 3 eventos ocurrieron en Galilea. Entonces los miles, nos damos cuenta, los miles y hasta cientos de rabinos que circulaban en la tierra de Israel no salieron solamente de Judea ni tampoco de la escuela de Jerusalén. De hecho, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que Galilea era un gran centro de estudio de la Torá. Más rabinos famosos han salido de Galilea que de otra parte del mundo. La diferencia que existía entre ellos era bien grande. Los de Judea estaban más helenizados y a favor del gobierno romano, mientras que los de Galilea eran más religiosos y resistieron más la influencia pagana del helenismo que los de Judea. En el Talmud nos damos cuenta y podemos encontrar lo que causa, o lo que podemos ver aquí, la causa del pleito que ellos vivían buscando. Ellos buscaban pleito. De hecho, los famosos nacionalistas, conocidos como los zelotes, salieron de Galilea. Su amor por su Dios, su tierra, su gente, su religión y su libertad era tan grande, mis amados, que bandas de guerrillas que ellos se oponían a Herodes, esos que se oponían a Herodes, bandas de guerrillas oponiéndose a Herodes y se oponían a él, circulaban por todo el país. Muchas de estas bandas, mis amados, fueron aplacadas por el gobierno romano, como lo registra Lucas, el libro de Lucas, capítulo 13, verso 1 y verso 2. Entonces, mis amados, en su observancia religiosa era más simple y práctico que los de Judea. Ellos preferían la interpretación más suave de las escrituras que las tradicionales, aligerando el egoísmo rabínico. Por eso se sentían más atraídos a las interpretaciones del Agada, historias como la de la parábola que la de Olaja o la aplicación de la ley. En general, mis amados hermanos, también podemos decirles que existía un gran desprecio dentro de los círculos rabínicos por todo lo que fuera de Galilea. Les repito que en general existía, mis amados, un gran desprecio dentro de los círculos rabínicos por todo lo que fuera de Galilea, sobre todo en lo que se refería al lenguaje, tanto así que tonto Galileo era un dicho, mis amados, común. Ellos decían, tonto Galileo. Esto era un dicho común entre ellos. No en balde Yeshua, el Mesías, le dice que no deben llamar así a sus hermanos. Mateo capítulo 5, verso 22 dice que no le llamemos tonto, como su ancestro.
era diferente, mis amados. El acento que ellos tenían era diferente el de los galileos. Era un acento diferente. Amén. Entonces, ese acento lo hacía reconocer que ellos eran galileos. Lo acusaban de errores gramaticales. No, porque ellos no pronuncian bien las palabras. Ellos tienen errores gramaticales, le decían a los galileos. Especialmente de pronunciar mal las palabras, que los llevaba a ellos a ridiculizarse. Y lo ponía como en ridículo, con errores. Y decían que no distinguen entre la B minúscula y la mayúscula, o la P minúscula y la P mayúscula. En otras letras, tanto que existe, mis amados, una historia donde los galileos querían comprar algo y el de Judea no entendía si quería comprar vino o jamar o un asno. El ejemplo lo vemos, mis amados hermanos, cuando Pedro niega a Yeshua y es reconocido como uno de los seguidores de Yeshua por su forma de hablar. Cuando siempre hemos predicado y hablamos, decimos, no, ellos se parecían hablando porque se parecían a Cristo, porque se le pegó lo de Cristo. Lo que pasa era que, mis amados hermanos, el acento era diferente. Los galileos se conocían en su forma de hablar. Entonces, cuando Pedro está hablando, le dice, tú te pareces a ellos, tu forma de hablar te delata, tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, no, yo ese hombre ni lo conozco. Era por el acento, era porque su forma de hablar era diferente a los de ellos. Entonces, amado, vemos cuando Pedro, mis amados hermanos, lo niega. Yeshua es reconocido como uno de los seguidores de Yeshua por su forma de hablar. Y verdaderamente le dijeron, tú eres uno de ellos porque eres galileo. Tu forma de hablar indica que tú eres galileo. Se conocían, mire, rápidamente cuando una persona pertenecía a Galilea. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos, le dijeron en el libro de Marcos capítulo 14 en el verso 70. Entonces, mis amados, viendo todo esto podemos ver que Galilea era un lugar de estudio intenso de la Torá. Esa gente vivían en eso, estudiando, buscando la palabra, leyendo la Torá. Entonces, donde las personas también tenían conocimiento de las escrituras y eran celosos por sus tradiciones. Estaban decididos a vivir por ellas y transferírselas a sus hijos. Por eso es que después de haber resucitado Yeshua, les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, él le declaraba todas las escrituras, lo que de él decían, como dice en el libro de Lucas, en el capítulo 24, verso 25 y verso 27. Entonces, amados, algo que no hubiera tenido sentido, a menos que ellos conocieran los pasajes de las escrituras que Yeshua le mencionaba. Amén. Entonces, por eso era la diferencia que había entre los galileos y los romanos y los de Judea y de las otras comunidades. Entonces, ¿quiénes eran verdaderamente los galileos? Así que le hemos desglosado, hemos profundizado este tema interesante y eso nos ayuda a entender más la palabra de Dios y encontrar nosotros real y efectivamente el contexto real de la palabra de nuestro Yeshua el Mesías. Así es que este era el estudio del día de hoy. Así es que aquí en Profundizando la Biblia con el pastor Raúl Álvarez, mis amados hermanos, diciéndoles y recordándoles que todos estos estudios usted lo puede encontrar en nuestra página en la internet www.bendiciendotefm.com. Ahí usted entra a nuestra página y ahí usted va a escuchar los mensajes tipo enseñanza, va a escuchar ahí también todos estos estudios bíblicos, todos estos estudios diferentes. Usted lo puede escuchar en el horario que le sea posible, que le sea más fácil. Ahí usted lo encuentra en nuestra página en la internet. Así es que Shalom Ulbrahot, paz y bendiciones, y gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy. Bendiciones, gracias por su sintonía.